Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a conversar un poco acerca de Bolivia, la situación que está planteada en Bolivia en todos en estos últimos meses. Tenemos ya un rato de no hablar acerca de este país y para ello nos conectamos hasta allá, hasta Bolivia, con Gabriel Villalba Pérez. Él es abogado, pero es también especialista en temas de geopolítica, comunicación política. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriel. Un gusto compartir contigo, compartir con Extra Plus y a través de este prestigioso canal, pues llegar a todas las partes de Latinoamérica, más allá de las fronteras de nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muchísimas gracias por la conexión, Gabriel. Empiezo preguntándote un poco acerca de la composición de las cosas, el orden de las cosas en Bolivia. Ustedes vienen del golpe de Estado del 2019, decimos en Nicaragua que la marrulla nunca engaña, ¿no? Es decir, al final de cuentas sale a luz la verdad y con la reposición de las elecciones en el 2020 es electo Luis Arce, el candidato del MAS. ¿Ah? ¿Cómo están las cosas? Además de lo de Santa Cruz, ¿cómo están las cosas? La organización del MAS en el gobierno, su oposición. Bueno, sin lugar a dudas tenemos que retrotraernos a esos 11 nefastos meses del régimen de Yanine Áñez, ¿no? Aquel gobierno ilegal, inconstitucional, ilegítimo, que además dejó a 38 personas muertas y centenares de heridos. Estamos hablando de las masacres de Sacaba, las masacres de Sencata. Estas masacres han sido registradas, pormenorizadas y brindadas en un informe también por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un grupo a instancias de la Organización de Estados Americanos en su brazo jurídico, estrictamente jurídico, porque hay que hacer esa diferencia, ¿no? La Organización de Estados Americanos es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos en su brazo político, pero por otro lado ostenta un brazo jurídico que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y a instancia de ello se demostró que en Bolivia existieron, pues, durante el gobierno de Yanine Áñez, asesinatos, encarcelamientos, masacres y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Recuperamos la democracia del 2020, como tú muy bien lo acotabas, específicamente el 18 de octubre fueron las elecciones. No se esperaba que el movimiento al socialismo gane con más del 55%, así lo hizo. Esto demostró en las urnas que no existió ningún fraude monumental, como decía en el 2019, ¿no? La excusa para hacer el golpe de Estado fue ese argumento de decir fraude electoral. Pues el 2020 se demostró que no existió ningún fraude porque el movimiento al socialismo volvió a ganar con más del 55%. Y paulatinamente, apenas ganó el MAS las elecciones, las diferentes plataformas ciudadanas, las mismas plataformas opositoras al movimiento al socialismo que gestaron el golpe de Estado, se fueron a arrodillar a los cuarteles, diciendo que preferían que los militares tomaran el poder a que vuelva de nuevo el movimiento al socialismo. Por supuesto que esto no dio curso, la Fuerza Armada no dio cabida a estas peticiones, solicitudes de grupos minoritarios, ¿no?, que se asentaron en los principales cuarteles del país. Posteriormente tuvimos el año 2021, cuando intentaron hacer una nueva ruptura del orden constitucional a instancias de los comités cívicos de Santa Cruz, específicamente. El 2022, la misma fórmula del 2019, del 2021, y este año 2023, pues las diferentes oposiciones se vuelven a rearticular para volver a disputarle pues los hilos del sentido común, los hilos de la dirección política al movimiento al socialismo. Son oposiciones muy fragmentadas, muy dispersas, muy atomizadas, que esperan unirse a instancias del Comité Cívico de Santa Cruz con nuevo liderazgo y a instancias de fundamentalmente esta organización que ellos la denominan Cívico, para desde Santa Cruz pues volver a disputar el poder que nunca han podido ganarlo en las urnas. Es decir, estabas narrando el tema de las personas que se fueron a las unidades militares, a las bases militares, a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas,
y nada más vi a Brasil recientemente. Es la misma imagen de Brasil con los bolsonaristas, aún con el presidente Lula ya en el poder. Exactamente, la misma imagen de, por ejemplo, la toma del Capitolio de Estados Unidos, la toma de instituciones en Brasil. Apenas ganó las elecciones Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que fueron organizaciones también a ese mismo estilo, a ese mismo libreto, a pedirle a los militares que tomen el poder, que no dejen que Lula vuelva al poder. Y cuando las Fuerzas Armadas, bueno, ahí divagaron, pues se organizaron estos grupos violentos que también operan en Bolivia, ¿no? Así como operaron en Estados Unidos, en Brasil, estos grupos que se llaman colectivos civiles, plataformas ciudadanas y demás, operan a la más pura radicalidad fascista, porque con la violencia intentan tomar el poder por asalto, desconociendo elecciones de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de tendencia socialista, ¿no? Entonces, hablamos de un mismo libreto que se repite y no es más que el libreto de la NET, que el libreto del Pentágono, que el libreto de los organismos de seguridad de Estados Unidos, porque para Estados Unidos el dominio de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica es una cuestión de seguridad interna, así la llaman ellos en su gran geopolítica de espectro completo, en su geopolítica de dominación de la gran isla americana. Mucho se ha hablado de que para Estados Unidos somos el patio trasero. No, para nada. Somos el patio principal, somos su patio delantero de operaciones, tanto Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Por eso desarrollan su teoría de el control de la gran isla americana. Para ellos la gran isla americana, desde la doctrina Monroe, significó el control absoluto de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y pues es los libretos repetidos que vivimos de la intervención norteamericana en nuestros países. Hablabas de los grupos cívicos, que no sé, a ver, mira, y hablabas acerca del papel de los Estados Unidos en todo esto. En Nicaragua, en el 2018, no hubo grupos cívicos, o si hubo grupos cívicos, estos fueron copados rápidamente por grupos violentos que incluso con armas tomaron control de las protestas, se enfrentaron a la policía con armas, y la mejor prueba de ello es la cantidad de policías muertos en estos enfrentamientos con estos manifestantes. Entonces, de grupos cívicos y pacíficos, lo único que hay es el discurso de Estados Unidos, es decir, lo que queda puesto escrito en el discurso de Estados Unidos. ¿Es la misma situación en Bolivia con esos llamados grupos cívicos? Sí, de cívicos solamente tienen el nombre, ¿no? Ellos se dicen comités cívicos, se dicen plataformas ciudadanas. Pero ¿por qué utilizan estos denominativos? En Bolivia, al menos, para contraponer su calidad de ciudadano, es decir, de habitante de las ciudades, en contraposición a un gobierno campesino, a un gobierno de mayorías rurales. El movimiento al socialismo, si bien la composición de Bolivia en su movilidad social ya cambió, pero en los inicios del movimiento al socialismo, ya por los 90s, por los 2000, el gran caudal de voto del movimiento al socialismo que le dio las primeras victorias a Evo Morales, pues devino del área rural. Por eso esa contraposición, esa confrontación que ponen en lo discursivo estos grupos cívicos de ciudad versus campo. Bandera tricolor, rojo, amarillo y verde versus huipala, cuando ambas banderas son reconocidas constitucionalmente por nuestra Constitución Política del Estado aprobada, promulgada el 2009. Entonces, estamos hablando de que discursivamente saben utilizar la terminología muy adecuada, ¿no?, para maquillar sus acciones en los medios de comunicación, que dicho sea de paso, son también aliados de sus intereses, pero en los hechos ostentan una gran carga racista, discriminatoria, una gran carga que trata de diferenciarse de la ciudad con el campo, y eso es lo que vivimos el 2019, eso es lo que volvimos a vivir, además de una carga abiertamente, lo vuelvo a decir, fascista, porque utilizan la violencia. Ellos también utilizan bazucas artesanales como en las guarimbas de Venezuela, utilizan cables para cortar la cabeza a quien quiera pasar con su motocicleta por los puntos de bloqueo, utilizan el mismo discurso, lo vuelvo a decir, de estos grupos violentos de Donald Trump,
el mismo accionar violento de los grupos de Jair Bolsonaro, el mismo accionar violento de la oposición nicaragüense, el mismo accionar violento de la oposición al PSUV en Venezuela. Entonces estamos hablando de un mismo modus operandi, un mismo esquema en lo discursivo, en lo nominal. Se dicen ciudadanos, se dicen democráticos, se dicen que luchan por la libertad, por la democracia, pero en los hechos demuestran que tienen acciones de orden totalmente fascista, de orden totalmente violento, de orden totalmente atentatorio contra las instituciones de nuestros propios pueblos, ¿no? Porque atentar contra los órganos del Estado es atentar contra la propia ciudadanía, porque la ciudadanía es quien paga pues las infraestructuras de nuestros estados, de nuestros gobiernos. Entonces, abiertamente creo que se replica este discurso fascista en Latinoamérica. En el 2018 en Nicaragua la Iglesia Católica, a petición del gobierno, fue mediadora o el gobierno le pidió que mediara en un diálogo con los grupos que estaban protestando. La Iglesia, hubo un momento en que al gobierno, en vez de funcionar como mediadora, le llegó a dar un ultimátum. Tenés tanto tiempo para responder si te vas o no te vas y cuándo te vas. Es decir, en vez de ser mediadora, se cogió partido en ese conflicto. ¿Cómo se comporta la Iglesia en Bolivia? Al igual que los medios de comunicación, son las principales opositoras al gobierno del movimiento al socialismo. Es decir, actúan como un esquema de partidos políticos de oposición. Son unos actores políticos más. Dejo a un lado los medios para enfocarme en el análisis de la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica, lo vuelvo a decir, actúa como un partido político opositor más. Es, de hecho, el principal partido de oposición, si lo ponemos en esos términos, porque las homilías, no son misas, celebración de misas, que debiera ser ese su principal rol, sino son encendidos discursos antigubernamentales. Entonces, obviamente, la Iglesia Católica juega un rol político protagónico muy a partir de, por ejemplo, el 2006, el ascenso de Evo Morales, el 2009, la nueva Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque la Iglesia en mi país ostentaba grandes extensiones de tierra, es decir, era el principal actor del latifundio en Bolivia. La Iglesia Católica ostentaba el principal rol económico, el principal rol financiero. De hecho, el Estado boliviano tenía una religión oficial, y su religión oficial, por constitución, la Constitución del 67, era la religión católica. A partir de la Constitución del 2009 se dice que en Bolivia, conforme el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado laico, es decir, sin religión oficial. Todas las religiones tienen la misma igualdad de condiciones, igualdad de derechos, pero igualdad de obligaciones, y ninguna religión puede subrogarse la representación oficial del Estado boliviano, ¿no? Eso es fundamental entenderlo, porque la Iglesia Católica también ha tenido un rol protagónico durante los conflictos históricos de oposición a el movimiento al socialismo. Te hablo del 2005, 2006, 2008, 2009, 2016, 2019. Han tenido un rol protagónico contra el gobierno del movimiento al socialismo, porque a pensamiento de la Iglesia creen que un gobierno socialista, un gobierno como el que ha administrado el país los últimos años, el movimiento al socialismo, les ha quitado ciertos privilegios en la tenencia de tierras, ciertos privilegios en la ostentación de dinero y el movimiento económico, el movimiento financiero, ciertos privilegios por la casta de los grandes jerarcas de la Iglesia, que pisaban con paso de parada las instituciones del Estado y se les tenía que prácticamente los servidores públicos cuadrar como si se tratara de los verdaderos gobernantes. Nadie ha votado por la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica se subrogaba ese poder, y el 2019 actúan como un operador político más contra el movimiento al socialismo, y particularmente en los 11 meses de Yanine Áñez, de legitimadores de ese golpe. Llegan a primero naturalizarlo y posteriormente legitimarlo, posteriormente blindar ese golpe de Estado. Llegan incluso a tirar agua bendita por helicópteros mientras los militares y policías estaban acribillando al pueblo boliviano en Sacaba y en Sencata, ¿no? Entonces el rol
ligado a esos intereses de la vieja República de Bolivia, del viejo Estado republicano, del viejo Estado neoliberal. Abiertamente es una pieza clave y fundamental la Iglesia Católica. Recientemente emiten un informe, la Conferencia Episcopal Boliviana, en la cual dicen que no existió un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, obviamente, están totalmente parcializados con esa versión que dice que Yanine Áñez fue presidenta constitucional, que Yanine Áñez no mató a nadie, que Yanine Áñez pacificó el país y que los jerarcas de la iglesia fueron mediadores para esa pacificación. ¿De cuál pacificación hablan? Cuando se quemaron tribunales electorales departamentales, se quemaron casas de simpatizantes y militantes del movimiento al socialismo, se secuestraron familiares para forzar las renuncias de los mandatarios el 2019, se mataron a la gente en Sacaba y Sencata ya durante el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno ilegal inconstitucional de Yanine Áñez. Entonces, la iglesia tiene un rol político protagónico y estratégico en contra de los gobiernos progresistas. En Nicaragua, la iglesia católica hacia los 80 era más del 90% de la población se declaraba católica. Ya más para acá, en las últimas encuestas, es alrededor de la mitad las personas que se declaran católicas, y la otra mitad se declara de otras denominaciones religiosas o bien que no tiene ningún tipo de credo. Pero esa es prácticamente la minoría. Pero me quedo pensando yo, si esto es solamente o puede ser una reacción a los temas políticos, y me quedo pensando un tanto en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ha sido la iglesia no católica la que ha apoyado a Donald Trump. Y en Brasil también es la iglesia no católica la que apoyó a Bolsonaro. Es solamente la iglesia católica la que tiene este plan, es la que tiene este proyecto opositor al gobierno del MAS en Bolivia, o también las otras denominaciones religiosas. Que al hablar de Iglesia Católica, al menos en mi intervención, quiero referirme específicamente, para no generalizar, a los grandes jerarcas de la Iglesia Católica en Bolivia, ¿no? Porque han existido muchos sacerdotes de base, sacerdotes de parroquias que han brindado su ayuda, su protección, por ejemplo, en Sencata, cuando estaban matando a la gente, en Sacaba, cuando estaban matando a la gente, pues los sacerdotes de base fueron los principales en resguardar a las personas, resguardarlas, protegerlas en las parroquias comunales, ¿no? De esos sacerdotes, obviamente, yo no me refiero a ellos y todo mi respeto, pero sí los grandes jerarcas de la iglesia que se sentaron con los golpistas a planificar quién iba a ser presidente, quién no iba a ser presidente, cómo iban a sacar al MAS, cómo no lo iban a sacar. Pues esos grandes jerarcas de la iglesia, como en toda institución, y más aún la iglesia, creo que siempre existen las castas, esa estructuración de clases, y pues los grandes jerarcas de la iglesia tienen que responder por sus acciones criminales el 2019 y la protección al gobierno de Yanine Áñez el 2019-2020 también. Pero por otro lado también existe una gran afluencia de iglesias evangélicas que, por ejemplo, uno de los candidatos era el señor de apellido Chi, que además de ser dueño de diversas universidades privadas en Bolivia, el 2019 fue candidato a las elecciones nacionales, también es dueño de innumerables iglesias evangélicas, que por supuesto le generan rédito económico, tanto sus universidades de vertiente evangélica como sus iglesias, ¿no? Y utiliza ese poder económico devenido de sus iglesias, devenido de sus universidades, para tratar de vincularse al ámbito público de la política gubernamental, de ser presidente, ostentar un cargo público, ¿no? Al mero estilo de los oligarcas. La oligarquía nace en Rusia a partir del 89, el 91 con Yeltsin, y se fundaba y se estructuraba fundamentalmente en la ostentación del poder económico con el poder estatal y viceversa, para seguir haciendo negociados y seguir generando rédito económico, ¿no? Creo que a ese mismo estilo operan diferentes actores de las iglesias que ostentan dinero para seguir reproduciendo su dinero tocando de la cosa pública, ¿no? Entonces es algo que creo yo se emula mucho en, como tú lo dijiste, Estados Unidos, Brasil, quizás Nicaragua. No estoy muy específicamente estudiando el ámbito de Nicaragua, sí a la gran generalidad, pero particularmente acontece también en Bolivia.
Lo que pasa es que en el caso de la iglesia no católica o las denominaciones no católicas de iglesias, pues responden a los intereses de cada pastor, ¿no? De cada guía. Depende de cada pastor cómo quiera guiar a su rebaño. Hay unos que optan por la parte política y otros que se quedan con la parte espiritual nada más. Pero bueno, la verdad es que responden cada uno. Vamos a hablar acerca de cómo está hoy Bolivia, porque hay un rollo con Santa Cruz, con el gobernador, el exgobernador de Santa Cruz, que está detenido justamente por intentar repetir un golpe de Estado en Bolivia, llevar al país al caos nuevamente en Bolivia. Vamos a hacer una pausa, sin embargo, regresamos en breve en esta conversación con Gabriel Villalba. Continuamos tomando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Gabriel Villalba Pérez, abogado, especialista en geopolítica y en comunicación política desde Bolivia. Hablamos acerca de esa nación suramericana. ¿Para dónde va Bolivia? El litio es un metal que está altamente cotizado hoy día por el tema tecnológico principalmente. Es decir, es como, no sé, inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, se encontró petróleo y entonces brincaban. Se encontrado petróleo, la fiebre del oro del siglo XIX. Hoy es litio. Hoy es litio, ese metal que hace brincar los mercados y hace brincar la codicia de muchos. Y Bolivia tiene litio. ¿Cómo queda Bolivia o cómo pinta para Bolivia su futuro con estos minerales que han estado siempre ahí? Bueno, creo que el gobierno del movimiento al socialismo, las diferentes administraciones a lo largo del tiempo han sabido tener una visión estratégica de los recursos naturales. Estamos hablando de que antes del gobierno de Evo Morales, antes de la nacionalización de los hidrocarburos, el 80% de las regalías petroleras y gasíferas se lo llevaban las empresas transnacionales y únicamente el 20% se quedaba en el país. Se ha invertido esa proporción. Desde la nacionalización de los hidrocarburos, el 80% se queda en Bolivia y el 20% se va con las empresas justificando sus trabajos de exploración, explotación y demás, ¿no? Incluso en la época neoliberal en Bolivia se llegó a plantear la idea disparatada de que los hidrocarburos y el gas dentro de la tierra les pertenecían a los bolivianos. En boca de pozo, decían, le dejaba de pertenecer a los bolivianos, porque ahí ya las empresas se encargaban de la extracción, de la exploración. Ese fue el principal fundamento para, pues, generar toda la denominada Guerra del Gas, el 2003, y posteriormente llevar a Evo Morales a la presidencia el 2005, posesionado el 2006. Creo que fue una visión estratégica. Muchos actores políticos se opusieron a la nacionalización. Actores políticos del movimiento al socialismo, te digo, se opusieron a ese proceso de nacionalización, pero al final el tiempo le dio la razón a Evo Morales y pues Bolivia tuvo los grandes réditos económicos producto de esa distribución a partir de la nacionalización, de que ese 80% se quede con los bolivianos y se redistribuye esa riqueza producto de la renta petrolera, de la renta gasífera. Estamos transitando de esa era de los combustibles fósiles, de la era del petróleo, de la era del gas, a la era del ion litio. Y Bolivia ostenta la mayor reserva de litio del mundo. La mayor reserva de litio del mundo se encuentra en Latinoamérica y de esa mayor reserva de litio en el mundo, denominada el Triángulo del Litio, compartido entre Chile, Argentina y Bolivia, Bolivia tiene la mayor proporción de ese Triángulo del Litio. Más del 60% de ese triángulo del litio. Entonces, estamos hablando de que Bolivia puede incluso imponer los precios internacionales del litio a escala global.
Y también este es un recurso natural estratégico mediante y por el cual se gestó el golpe de Estado del 2019. Y el 2020, ustedes revisen las publicaciones oficiales en Twitter de Elon Musk, a modo de chiste, a modo de confesión, dijo, sí, nosotros dimos un golpe de Estado en Bolivia y lo hicimos por el litio y lo volveríamos a hacer, dijo el presidente de Tesla, el CEO de Tesla, Elon Musk, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no pasa desapercibido. Recientemente, representantes de la Oficina de Seguridad de Estados Unidos hablaron en torno al litio boliviano, en torno al litio de Latinoamérica, indicando que es un recurso estratégico que debe ser puesto en manos de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una transición de la era tecnológica de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio y, por supuesto, Bolivia va a seguir siendo blanco de ataques de diferentes sectores, ¿no? El 2019 fue con Cipo, que con un asesor chileno se negaron a la extracción del litio, el Comité Cívico de Potosí, y de esta forma frenaron 20 años de desarrollo en la industrialización del litio. Actores internos vinculados a los intereses locales, pero obviamente esos actores locales reciben las directrices de actores internacionales y particularmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente a Europa, a Gran Bretaña, a Estados Unidos, no le conviene que Bolivia siga un proceso de desarrollo de industrialización del litio. A ellos les conviene que nosotros vendamos nuestro recurso natural a precio de gallina muerta y como materia prima, y que ellos sean los actores que van a industrializar. Pero cuando Bolivia se atrevió a realizar un proceso de industrialización del litio, vino el golpe de Estado. Nada es casualidad en política, nada es casualidad en torno a los recursos naturales y creo yo que Bolivia sigue en un constante riesgo de arremetidas imperiales a través de actores locales por el recurso estratégico del litio. Ese es el gran problema, me parece a mí. Es decir, Estados Unidos declara que nosotros, los latinoamericanos, somos incapaces de manejar nuestros recursos, porque básicamente eso es lo que declaró Estados Unidos, que somos incapaces de manejar nuestros recursos y que por lo tanto son ellos los que tienen que manejar nuestros recursos. Tenemos el caso de la posición eh, geográfica de Nicaragua que permite la construcción de un canal interoceánico, y esa ha sido la principal razón por la cual Estados Unidos ha querido mantener el dominio de Nicaragua, además de la explotación de sus recursos, madera, oro, plata. Ahora Bolivia, que tiene gas, que tanto se necesita, tiene derivados o más bien petróleo, que tanto se requieren con el problema que creó la OTAN en el este de Europa, y encima litio, y declara Estados Unidos es que no lo saben manejar, tenemos que manejarlo nosotros. Es decir, somos ignorantes, alguna cosa de esas, ¿no? Incapaces de manejar nuestros recursos. Y siempre se han creído la gendarmería del mundo y siempre se han creído el hermano mayor de toda Latinoamérica. Lo vuelvo a decir, para Estados Unidos es fundamental para su geopolítica el control de la gran isla americana. ¿Y qué es la gran isla americana? Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es decir, todos nuestros países. Ellos son propietarios, según su geopolítica, de todos nuestros países. Estamos hablando de que Latinoamérica es el mayor reservorio de litio del mundo. Latinoamérica es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Latinoamérica ostenta la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Latinoamérica también tiene grandes reservas de tierras raras que se utilizan para el ámbito tecnológico fundamentalmente, ¿no? Televisores y demás. En Bolivia se ha encontrado una mina, una veta de plata que está cuantificada casi igual, incluso superior al Cerro Rico de Potosí, que fue extraído durante la colonia española, ¿no? Durante la conquista de los españoles. Se decía que con toda la plata extraída en el Cerro Rico de Potosí se podía hacer un puente desde Potosí hasta España. Y esta nueva veta de plata que se ha encontrado también en Potosí, pues genera también, y para
las expectativas de Estados Unidos, genera atención en la región y por eso van a enfocar mucho más su actividad política para reforzar a los diferentes actores políticos, intentar ganar democráticamente y si no logran ganar democráticamente como fracasaron hace más de 16 años, no pueden ganarle una elección al movimiento del socialismo democráticamente, pues lo van a hacer y no les va a temblar la mano para volver a repetir el libreto del 2019, que intentaron repetirlo el 2021, el 2022, y que estamos preparados los bolivianos y sabemos que están articulados entre diferentes actores políticos, incluido la iglesia, incluidos los medios hegemónicos de comunicación, incluidos los comités cívicos, tanto de Potosí como de Santa Cruz, incluidos las gobernaciones opositoras al movimiento al socialismo, y todos bajo un mismo libreto de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la NET, el Pentágono, y como siempre han operado en nuestros países, ¿no? Ellos piensan que siguen siendo una potencia imperial, pero Estados Unidos no es nada más que una potencia imperialista en decadencia, en un mundo multipolar donde se van adquiriendo mayor fuerza, por ejemplo los BRICS, por ejemplo Rusia, por ejemplo China. Ya no vivimos en el mundo post 89, post 91, post caída muro de Berlín, donde una única potencia hegemónica manejaba los hilos del planeta, como era Estados Unidos, después de la caída de la URSS. Vivimos en un mundo multipolar y eso es lo que todavía no llega a entender Estados Unidos y tratan de, canjear nuestros recursos naturales con las empresas transnacionales que siempre han respondido a sus intereses expoliadores de nuestros pueblos. ¿Y los bolivianos cómo se están preparando para defender esa institucionalidad que está defendiendo los recursos y que está defendiendo el país justamente de estos intereses? Para que no se repita, digo yo, lo del 2019. Tiene que existir una unidad fundamentalmente de las organizaciones sociales, más allá de lo estrictamente burocrático, más allá de lo estrictamente estatal o instituciones estatales. Existe una gran movilidad social en Bolivia, un capital político muy bien articulado desde el 89, desde el 90, desde el 2000. Te hablo de 3 organizaciones sociales matrices interculturales, Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 3 organizaciones sociales matrices fueron las que generaron el denominado Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, más IPCP, la antítesis de un partido político. Dijeron, y es hora de gobernarnos a nosotros mismos. Nos dijeron que no podemos gobernarnos, que somos ignorantes, que solo servimos para trabajar la tierra. Es hora de gobernarnos a nosotros mismos y así surge el movimiento al socialismo. Por eso IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Es este instrumento político el que hasta la fecha le está dando el sostén, la musculatura política a las diferentes administraciones del movimiento al socialismo en defensa de los recursos naturales. Recordamos que tenemos 2 hechos emblemáticos del 2000, la guerra del agua, cuando intentaron a través de empresas transnacionales privatizar el agua de lluvia con las aguas del Tunari en Cochabamba, y tenemos la guerra del gas, con lo que te narraba anteriormente, el 2003, cuando nos dijeron, en la tierra los recursos son de Bolivia, salen de la tierra en boca de urna, el gas, el petróleo deja de ser de Bolivia, se va para las transnacionales, y además lo vamos a sacar por puertos chilenos, ¿no? Entonces, creo que esas luchas históricas se van reforzando. En el último tiempo se han ido olvidando hasta el 2019 por la burocratización del denominado proceso de cambio, es decir, a tener mucha atención estrictamente en lo burocrático administrativo y olvidarse de lo social, político, orgánico, pero el 2019 renace con el golpe de Estado, este aluvión de pueblo como tal movilizado y organizado, y es por eso que en menos de un año, yo creo que en ninguna parte del mundo se ha visto que en menos de un año un gobierno tome de forma ilegal, inconstitucional y legítima, con el uso de la fuerza, de los militares, de la policía, de un golpe de Estado, y menos de un año, 11 meses después, el pueblo organizado termine gestando elecciones y recuperando el gobierno, el poder, ¿no? Entonces, creo que existe todavía en Bolivia esa organización social, esa organización orgánica, las organizaciones sociales, como les llamamos acá, que van a saber defender en las calles, y ya lo hicieron. El año 2021, la gran marcha por la democracia,
que fue también totalmente invisibilizada por los medios hegemónicos de comunicación. Más de 1,5 millones de personas movilizadas en la carretera desde Oruro hasta La Paz, defendiendo el gobierno y la democracia que intentaba nuevamente ser subvertida por estos grupos de los cívicos. Ellos mueven 5,000, 7,000, 10,000 personas. Nosotros movemos millones de personas porque es la conciencia del pueblo boliviano organizado que no va a volver a repetir los tiempos del viejo neoliberalismo donde nos expoliaban nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces creo que esa conciencia se ha solidificado y reforzado más el 2019 y se han gestado estos grandes movimientos populares que van a saber defender en las calles el hábitat natural de los revolucionarios, pues estas arremetidas que intentan darse nuevamente. La gente ya no cree en los medios hegemónicos de comunicación, la gente ya no cree en los cívicos, la gente ya no cree que sean protestas ciudadanas por la libertad y la democracia, porque los bolivianos ya vivimos el 2019. Se les dio la oportunidad de gobernar 11 meses, aunque hayan entrado de forma ilegal, inconstitucional y legítima. ¿Y qué hicieron en esos 11 meses? Destruyeron totalmente el país. Más de 50 casos de corrupción, nos robaron en plena pandemia con los casos de los fraudes de respiradores. Entonces, la gente ya ha vivido en carne propia lo que es un gobierno, la vuelta al neoliberalismo, si se quiere, y no creo que se pueda volver a repetir aquella situación con la alta conciencia que se ha desarrollado este último tiempo y reforzado el 2019. Bueno, Gabriel, quiero agradecerte esta platicada acerca de Bolivia, de podernos informar de un boliviano, cómo están las cosas por allá. Te agradezco mucho. A ti ha sido un gusto compartir contigo, un gusto compartir con Extra Plus. Estoy a la orden y pues a seguir construyendo esa gran patria latinoamericana, esa gran patria de los pueblos de la Via Yala que nos lleve a mejores tiempos. En una coyuntura internacional en la cual la potencia hegemónica en decadencia, Estados Unidos, aún piensa que tiene control de nuestros pueblos y esto no es así. Así es, así es. Muchas gracias, Gabriel. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Gabriel Villalba Pérez, abogado, especialista en geopolítica y en comunicación política desde Bolivia. Hablamos acerca de esa nación suramericana. ¿Para dónde va Bolivia? El litio es un metal que está altamente cotizado hoy día por el tema tecnológico principalmente. Es decir, es como, no sé, inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, se encontró petróleo y entonces brincaban. Se encontrado petróleo, la fiebre del oro del siglo XIX. Hoy es litio ese metal que hace brincar los mercados y hace brincar la codicia de muchos, y Bolivia tiene litio. ¿Cómo queda Bolivia o cómo pinta para Bolivia su futuro con estos minerales que han estado siempre ahí? Bueno, creo que el gobierno del movimiento al socialismo, las diferentes administraciones a lo largo del tiempo han sabido tener una visión estratégica de los recursos naturales. Estamos hablando de que antes del gobierno de Evo Morales, antes de la nacionalización de los hidrocarburos, el 80% de las regalías petroleras y gasíferas se lo llevaban las empresas transnacionales y únicamente el 20% se quedaba en el país. Se ha invertido esa proporción. Desde la nacionalización de los hidrocarburos, el 80% se queda en Bolivia y el 20% se va con las empresas justificando sus trabajos de exploración, explotación y demás, ¿no? Incluso en la época neoliberal en Bolivia se llegó a plantear la idea disparatada de que los hidrocarburos y el gas dentro de la tierra les pertenecían a los bolivianos. En boca de pozo, decían,
le dejaba de pertenecer a los bolivianos, porque ahí ya las empresas se encargaban de la extracción, de la exploración. Ese fue el principal fundamento para pues generar toda la denominada Guerra del Gas, el 2003, y posteriormente llevar a Evo Morales a la presidencia el 2005, posesionado el 2006. Creo que fue una visión estratégica. Muchos actores políticos se opusieron a la nacionalización, actores políticos del movimiento al socialismo, te digo, se opusieron a ese proceso de nacionalización, pero al final el tiempo le dio la razón a Evo Morales y pues Bolivia tuvo los grandes réditos económicos producto de esa distribución a partir de la nacionalización, de que ese 80% se quede con los bolivianos y se redistribuye esa riqueza producto de la renta petrolera, de la renta gasífera. Estamos transitando de esa era de los combustibles fósiles, de la era del petróleo, de la era del gas, a la era del ion litio. Y Bolivia ostenta la mayor reserva de litio del mundo. La mayor reserva de litio del mundo se encuentra en Latinoamérica y de esa mayor reserva de litio en el mundo, denominada el Triángulo del Litio, compartido entre Chile, Argentina y Bolivia, Bolivia tiene la mayor proporción de ese Triángulo del Litio, más del 60% de ese Triángulo del Litio. Entonces, estamos hablando de que Bolivia puede incluso imponer los precios internacionales del litio a escala global. Y también este es un recurso natural estratégico mediante y por el cual se gestó el golpe de Estado del 2019. Y el 2020, ustedes revisen las publicaciones oficiales en Twitter de Elon Musk, a modo de chiste, a modo de confesión, dijo, sí, nosotros dimos un golpe de Estado en Bolivia y lo hicimos por el litio y lo volveríamos a hacer, dijo el presidente de Tesla, el CEO de Tesla, Elon Musk, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no pasa desapercibido. Recientemente, representantes de la Oficina de Seguridad de Estados Unidos hablaron en torno al litio boliviano, en torno al litio de Latinoamérica, indicando que es un recurso estratégico que debe ser puesto en manos de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una transición de la era tecnológica de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio y, por supuesto, Bolivia va a seguir siendo blanco de ataques de diferentes sectores, ¿no? El 2019 fue con Cipo, que con un asesor chileno se negaron a la extracción del litio, el Comité Cívico de Potosí, y de esta forma frenaron 20 años de desarrollo en la industrialización del litio. Actores internos vinculados a los intereses locales, pero obviamente esos actores locales reciben las directrices de actores internacionales y particularmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente a Europa, a Gran Bretaña, a Estados Unidos, no le conviene que Bolivia siga un proceso de desarrollo de industrialización del litio. A ellos les conviene que nosotros vendamos nuestro recurso natural a precio de gallina muerta y como materia prima, y que ellos sean los actores que van a industrializar. Pero cuando Bolivia se atrevió a realizar un proceso de industrialización del litio, vino el golpe de Estado. Nada es casualidad en política, nada es casualidad en torno a los recursos naturales, y creo yo que Bolivia sigue en un constante riesgo de arremetidas imperiales a través de actores locales por el recurso estratégico del litio. Ese es el gran problema, me parece a mí, es decir, Estados Unidos declara que nosotros, los latinoamericanos, somos incapaces de manejar nuestros recursos, porque básicamente eso es lo que declaró Estados Unidos, que somos incapaces de manejar nuestros recursos y que por lo tanto son ellos los que tienen que manejar nuestros recursos. Tenemos el caso de la posición geográfica de Nicaragua, que permite la construcción de un canal interoceánico, y esa ha sido la principal razón por la cual Estados Unidos ha querido mantener el dominio de Nicaragua, además de la explotación de sus recursos, madera, oro, plata. Ahora Bolivia, que tiene gas, que tanto se necesita, tiene derivados, o más bien petróleo, que tanto se requieren, con el problema que creó la OTAN en el este de Europa, y encima litio, y declara Estados Unidos es que no lo saben manejar, tenemos que manejarlo nosotros. Es decir, somos ignorantes, alguna cosa de esas, ¿no? Incapaces.
hay que manejar nuestros recursos. Y siempre se han creído la gendarmería del mundo y siempre se han creído el hermano mayor de toda Latinoamérica. Lo vuelvo a decir, para Estados Unidos es fundamental para su geopolítica el control de la gran isla americana. ¿Y qué es la gran isla americana? Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es decir, todos nuestros países. Ellos son propietarios, según su geopolítica, de todos nuestros países. Estamos hablando de que Latinoamérica es el mayor reservorio de litio del mundo. Latinoamérica es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Latinoamérica ostenta la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Latinoamérica también tiene grandes reservas de tierras raras que se utilizan para el ámbito tecnológico fundamentalmente, ¿no? Televisores y demás. En Bolivia se ha encontrado una mina, una veta de plata que está cuantificada casi igual, incluso superior al Cerro Rico de Potosí, que fue extraído durante la colonia española, ¿no? Durante la conquista de los españoles. Se decía que con toda la plata extraída en el Cerro Rico de Potosí se podía hacer un puente desde Potosí hasta España. Y esta nueva veta de plata que se ha encontrado también en Potosí, pues genera también, y para las expectativas de Estados Unidos, genera atención en la región, y por eso van a enfocar mucho más su actividad política para reforzar a los diferentes actores políticos, intentar ganar democráticamente, y si no logran ganar democráticamente, como fracasaron hace más de 16 años, no pueden ganarle una elección al movimiento del socialismo democráticamente, pues lo van a hacer y no les va a temblar la mano para volver a repetir el libreto del 2019, que intentaron repetirlo el 2021, el 2022, y que estamos preparados los bolivianos y sabemos que están articulados entre diferentes actores políticos, incluido la Iglesia, incluidos los medios hegemónicos de comunicación, incluidos los comités cívicos, tanto de Potosí como de Santa Cruz, incluidos las gobernaciones opositoras al movimiento al socialismo, y todos bajo un mismo libreto de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la ANET, el Pentágono, y como siempre han operado en nuestros países, ¿no? Ellos piensan que siguen siendo una potencia imperial, pero Estados Unidos no es nada más que una potencia imperialista en decadencia, en un mundo multipolar donde se van adquiriendo mayor fuerza, por ejemplo los BRICS, por ejemplo Rusia, por ejemplo China. Y ya no vivimos en el mundo post 89, post 91, post caída muro de Berlín, donde una única potencia hegemónica manejaba los hilos del planeta, como era Estados Unidos, después de la caída de la URSS. Vivimos en un mundo multipolar y eso es lo que todavía no llega a entender Estados Unidos, y tratan de, canjear nuestros recursos naturales con las empresas transnacionales que siempre han respondido a sus intereses expoliadores de nuestros pueblos. ¿Y los bolivianos cómo se están preparando para defender esa institucionalidad que está defendiendo los recursos y que está defendiendo el país justamente de estos intereses? Para que no se repita, digo yo, del 2019. Tiene que existir una unidad fundamentalmente de las organizaciones sociales, más allá de lo estrictamente burocrático, más allá de lo estrictamente estatal o instituciones estatales. Existe una gran movilidad social en Bolivia, un capital político muy bien articulado desde el 89, desde el 90, desde el 2000. Te hablo de 3 organizaciones sociales matrices interculturales: Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 3 organizaciones sociales matrices fueron las que generaron el denominado Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, más IPCP, la antítesis de un partido político. Dijeron, ya es hora de gobernarnos a nosotros mismos. Nos dijeron que no podemos gobernarnos, que somos ignorantes, que solo servimos para trabajar la tierra. Es hora de gobernarnos a nosotros mismos, y así surge el movimiento al socialismo. Por eso IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Es este instrumento político el que hasta la fecha le está dando el sostén, la musculatura política a las diferentes administraciones del movimiento al socialismo en defensa de los recursos naturales. Recordamos que tenemos 2 hechos emblemáticos del 2000, la Guerra del Agua, cuando intentaron a través de empresas transnacionales privatizar el agua de lluvia
con las aguas del Tunari en Cochabamba, y tenemos la guerra del gas, con lo que te narraba anteriormente, el 2003, cuando nos dijeron, en la tierra los recursos son de Bolivia, salen de la tierra, en boca de urna, el gas, el petróleo deja de ser de Bolivia, se va para las transnacionales, y además lo vamos a sacar por puertos chilenos, ¿no? Entonces, creo que esas luchas históricas se van reforzando. En el último tiempo se han ido olvidando hasta el 2019 por la burocratización del denominado proceso de cambio, es decir, a tener mucha atención estrictamente en lo burocrático administrativo y olvidarse de lo social, político, orgánico, pero el 2019 renace con el golpe de Estado, este aluvión de pueblo como tal movilizado y organizado, y es por eso que en menos de un año, yo creo que en ninguna parte del mundo se ha visto que en menos de un año un gobierno tome de forma ilegal, inconstitucional y legítima, con el uso de la fuerza, de los militares, de la policía, de un golpe de Estado, y menos de un año, 11 meses después, el pueblo organizado termine gestando elecciones y recuperando el gobierno, el poder, ¿no? Entonces, creo que existe todavía en Bolivia esa organización social, esa organización orgánica, las organizaciones sociales, como les llamamos acá, que van a saber defender en las calles, y ya lo hicieron. El año 2021, la gran marcha por la democracia, que fue también totalmente invisibilizada por los medios hegemónicos de comunicación. Más de 1,5 millones de personas movilizadas en la carretera desde Oruro hasta La Paz, defendiendo el gobierno y la democracia que intentaba nuevamente ser subvertida por estos grupos de los cívicos. Ellos mueven 5,000, 7,000, 10,000 personas. Nosotros movemos millones de personas porque es la conciencia del pueblo boliviano organizado que no va a volver a repetir los tiempos del viejo neoliberalismo donde nos expoliaban nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces creo que esa conciencia se ha solidificado y reforzado más el 2019 y se han gestado estos grandes movimientos populares que van a saber defender en las calles el hábitat natural de los revolucionarios, pues estas arremetidas que intentan darse nuevamente. La gente ya no cree en los medios hegemónicos de comunicación, la gente ya no cree en los cívicos, la gente ya no cree que sean protestas ciudadanas por la libertad y la democracia, porque los bolivianos ya vivimos el 2019. Se les dio la oportunidad de gobernar 11 meses, aunque hayan entrado de forma ilegal, inconstitucional y legítima. ¿Y qué hicieron en esos 11 meses? Destruyeron totalmente el país. Más de 50 casos de corrupción, nos robaron en plena pandemia con los casos de los fraudes de respiradores. Entonces, la gente ya ha vivido en carne propia lo que es un gobierno, la vuelta al neoliberalismo, si se quiere, y no creo que se pueda volver a repetir aquella situación con la alta conciencia que se ha desarrollado este último tiempo y reforzado el 2019. Bueno, Gabriel, quiero agradecerte esta platicada acerca de Bolivia, de podernos informar de un boliviano, cómo están las cosas por allá. Te agradezco mucho. A ti, ha sido un gusto compartir contigo, un gusto compartir con Extra Plus. Estoy a la orden y pues a seguir construyendo esa gran patria latinoamericana, esa gran patria de los pueblos de la Vía Yala, que nos lleve a mejores tiempos, en una coyuntura internacional en la cual la potencia hegemónica en decadencia, Estados Unidos, aún piensa que tiene control de nuestros pueblos, y esto no es así. Así es, así es. Muchas gracias, Gabriel. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.